Buenas noches, gracias por acompañarnos en nuestra quinta clase del taller Mujeres aconsejando a mujeres casadas con incrédulos. Siguiente, por favor. Vamos a aprender juntas, hermanas, qué es el yugo desigual. Una yunta, encontré este significado, es una pareja de bueyes o mulas que están unidos con un yugo de una barra de madera. Este artefacto sirve en la labor de campo o tirar de carros. Uno de los dos es más fuerte y otro más débil. Otro alto y el otro bajo. Uno camina más lento y el otro más rápido, tropezándose y haciéndose que se caigan. No pueden realizar la tarea indicada. En vez de trabajar juntos, están en desacuerdo el uno con el otro. Fíjense, les puse, no sé si alcanzan a ver en su pantalla que hay dos bueyes, ahí están, y en medio está la barra de madera. Eso es lo que hace, hermanas, que el buey pueda caminar o pueda frenarse o pueda dar la vuelta. Fíjense lo que puede pasar ahí. Pero fíjense algo que aprendí de estos animales y del yugo, ¿no? No sé si ustedes se han puesto a pensar cómo somos los matrimonios. Y en un matrimonio siempre alguno de los dos habla más, el otro habla menos, el otro puede ser, le encanta bailar, al otro no le gusta bailar, el otro, por ejemplo, puede ser más desprendido, más generoso, y el otro le cuesta trabajo compartir. Fíjense que en esta parte del yugo desigual, el yugo es nuestro Dios que está en medio de un matrimonio. Y es cuando tú aprendes a tener tu relación con Dios para estar fortalecida y enfrentar la prueba que te viene con un inconverso. Vamos a aprender qué significa la palabra incrédulo. Siguiente, por favor. ¿Qué significa incrédulo? Persona que no cree con facilidad en las cosas que no ve o que se ha comprobado como evidente. Persona que tienen enormes dudas y si lo hace con reservas. No tiene una fe verdadera. Hermanas, esta es la palabra que significa incrédulo. Alguien que no cree en el mismo Dios que tú crees. Alguien que a veces se puede decir cristiano, pero sus hechos demuestran otra cosa. Y eso es algo que necesitamos aprender cada una. Y mira, acompáñame a 1 Corintios 7, del 13 al 14. Si una creyente, tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serán santos, pero ahora son santos. En cambio, si la esposa o el esposo que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrán ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Fíjate, hermana, ya sea que tu esposo sea salvo, ya sea que se vaya o se quede contigo, tú estás completa en Cristo y necesitamos dejarle los resultados a Dios. Cuando dice ahí que será santificado por ti, puedes tú influenciar a través de tu ejemplo, de tu conducta, pero tú no tienes el poder para poder transformar a tu esposo y para cambiarlo. No lo puedes hacer, hermana. Es algo que tú puedes ayudar a tu aconsejada porque a veces eso le puede traer mucha frustración a nuestra aconsejada, ¿no? Y eso es algo que a Dios no le agrada. En lo único que sí te pido que tengas mucho cuidado para aconsejar a nuestra aconsejada hermana, que si ella está en peligro
tiene en riesgo su integridad y tiene alguna situación de violencia doméstica, de golpes y de algunas cosas complicadas, que ella pida mucha consejería con su líder de región, con su líder de iglesia, porque es algo que no podemos permitir, el maltrato y la violencia verbal y física. Yo te pido mucho que tengas mucho cuidado si tú estás padeciendo ese tipo de cosas y de situaciones y circunstancias. Por favor, pide ayuda, no estás sola. Siguiente, por favor. Fíjate, les quiero compartir de este ejemplo de este matrimonio, Wendy y Roger. Es un matrimonio que no es cristiano. Al paso de los años, Wendy conoce de Dios, se bautiza y es cristiana. Al conocerse más, al convivir, al estar cerca el uno del otro, ella se da cuenta que él no tiene los mismos principios, a él le gusta mucho decir palabras antisonantes, le gusta mucho gritar, enojarse, ver películas con escenas sensuales, ver películas de violencia. Entonces ella estaba muy frustrada y un día, como cualquiera de las aconsejadas, estaba muy frustrada y muy enojada y fue a pedir consejería. Y dijo, ¿cómo puedo hacer para cambiar a este hombre? ¿Qué necesito hacer yo para que él cambie? Hermana, yo te quiero decir que ayudes mucho a tu aconsejada, que ella solamente puede hacer los cambios que le corresponden a ella, pero ella no va a poder cambiar a su esposo. Te lo repito y lo afirmo, ella no tiene el poder para hacerlo. Y eso la puede dejar desilusionada, devastada, enojada, frustrada, cuando el único que tiene el poder de cambiar a su esposo es Dios. Mira, aquí en nuestra iglesia hay varias hermanas, algunas de nuestras hermanas más bien, que suelen pasar la persecución. ¿Qué es la persecución? ¿Qué es lo que viven nuestras hermanas aquí en la iglesia? Algunas, no quiero generalizar, solamente algunas que tienen a sus esposos que a lo mejor tienen alguna situación en su carácter y ellas viven esto. Y podemos pensar que persecución es como te voy a aventar a la fosa de los leones y ahí te van a devorar. No, o te voy a echar a la cámara de gas y tampoco es así, hermana. Pero es una manera más dolorosa, que lastima, que te hace sufrir. Eso es lo que vive una hermana cuando le dices a tu esposo, el domingo es mi reunión, voy a alabar a Dios, voy a escuchar a Dios. ¿Y qué creen que el esposo le dice? Se burla. Ah, ya vas con tu Dios. Inclusive he sabido de algunas hermanas que sus esposos son incrédulos y las han dejado afuera en su casa, afuera de su casa. No las dejan entrar. Inclusive hasta el dinero les cuentan para que no puedan dar su ofrenda o no gasten de más. Eso es algo que te aflige debido a tu creencia. Te irritan competiciones persistentes o urgentes, ¿sabes qué? Necesitas lavar esta ropa y te ponen cosas o no te dejan salir para que tú no puedas hacer las cosas que haces eventualmente como cristiana. Te molestan, ¿no? Con burlas, te sacan de quicio, con disgustos persistentes, ¿no? Como, ah, ya vas a hablar de Dios, ¿no? O ya vas a orar, ¿no? Burlándose sarcásticamente. Te hostigan con molestias, te acosan con burlas reiteradas, con el fin de confundirte, hermana, con el fin de decir, de que tú decidas, me alejo de Dios, ya no quiero saber nada, porque esto es muy doloroso. Hermanas, esto es algo que viven nuestras hermanas, que sus esposos no son discípulos. Y sabes, el sufrimiento, todos lo hemos padecido y lo vamos a seguir padeciendo, pero quiero que vayamos a la siguiente diapositiva, por favor. Mira, en 1 Corintios 10:13, quiero pedirte que te llenes de mucha esperanza, hermana. No solamente es el sufrimiento o la persecución que tú pasas, sino que cuentas con el amor de Dios, con su protección, con su cuidado, con la fortaleza que Él te puede dar a través de las circunstancias. Y mira lo que dice esta escritura. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable.
y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan soportarla. Hermana, yo sé que es una situación compleja, una situación que duele, dolorosa, pero esta escritura nos debe de llevar a nuestras aconsejadas a llenarse de esperanza, porque dice Dios que no te va a dar lo que tú no puedas soportar. Él te va a dar la fuerza, te va a dar el valor, te va a dar la determinación, te va a dar el amor, que tú no lo puedes lograr por ti sola. Recuerdo de Nehemías, ¿no? Recuerda, ¿no? Cómo Nehemías con una mano construía el muro y con la otra se fortalecía y se gozaba en su relación con Dios. Eso necesitamos ayudar a nuestras hermanas que puedan admirar mucho el amor de Dios. Siguiente, por favor. Mira, también algo que podemos encontrar de Dios es su consuelo, que a pesar de la circunstancia que está pasando nuestra aconsejada, ella se puede regocijar en el amor de Dios. Vamos, acompáñame, hermana, al Salmo 27:1. Dice así: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Te puse como referencias, hermana, el Salmo 139 y 142, porque habla de cuando el rey Saúl ya quería matar a David y era perseguido, ¿no? Y David exponía su dolor delante de Dios y por eso están plasmados algunos salmos, ¿no? Por el sufrimiento que él vivió. Y nuestro Dios puede entender muy bien lo que pasas, hermana. Él es tu fortaleza, Él es tu consuelo y Él te cuida de todo peligro. Él es tu luz, como dice este salmo. ¿A quién vas a temer? Siguiente, por favor. Y mira, no nada más nos podemos quedar en el sufrimiento y también en el consuelo de Dios, sino también qué podemos hacer como esposas, como mujeres, como cristianas, ¿no? Cada una de nosotras tenemos pues muchas formas de poder cambiar, tenemos el Espíritu Santo, contamos con hermanas y déjame contarte que ahorita te voy a dar algunas estrategias bíblicas en las que tú puedes hacer muchas cosas por tu esposo, si es tu decisión amarlo. Recuerda que Jesús fue también maltratado, perseguido por los fariseos, y él no actuó de una manera ni con acciones ni con pensamientos, y solamente él se dejó guiar por el amor de Dios. Fíjate lo que podemos hacer, hermana, para que tú puedas ayudar a tu aconsejada. Ora, ora por tu esposo todos los días. Él necesita sentir que lo amas. Sea amable y paciente. Sigue las pisadas de Jesús. Decide. No, Leli, perdón, se ven 3 barras negras encima de las diapositivas. Tienes que cerrar el diálogo. Ay, perdón, hermanas. ¿Cómo cierro el diálogo, mi querida Eve? Gracias por decirme cómo le hago. No te preocupes, Nore, si quieres yo puedo compartirla. De hecho, aquí la tengo también. Por favor, ¿puedes ayudarme? Gracias, gracias. Ahí va, ¿verdad? Siguiente, por ¿La ven? favor. La siguiente, amiga. Ahí. Muchas gracias, Eve. Gracias, gracias. Dios, de verdad, ayúdame porque esta tecnología, no sé. Gracias, Dios. Gracias, Nieve. Hermana, como te iba diciendo, ora por tu esposo todos los días. Necesita él sentir que lo amas. Sé amable, paciente. Sigue las pisadas de Jesús. Sé que es un reto, hermana, pero vamos a aprender juntas hoy.
Decide ver tus circunstancias desde la perspectiva de Dios. Aprende a contentarte con lo que tienes. Escoge tener pensamientos piadosos y cultiva un corazón agradecido, enfocado en Dios. Y eso lo podemos ver en esa escritura que ahí te dejé, para que la puedas buscar, que independientemente de lo que, las circunstancias que tengas, hermana, decide orar por tu esposo. Y ya los resultados, Dios dará esa cosecha de lo que tú también puedas hacer por tu esposo. Siguiente, por favor. Y mira, haz un plan. Nos recomienda mucho la autora de este libro, que está muy bueno, ojalá lo podamos leer todo completo. La autora recomienda que hagas un plan con tu discipuladora. Yo te quiero alentar a eso. Y ¿sabes por qué? Para que tú puedas escribir tus avances. Ay, esta semana me pareció que oré por mi esposo solamente 2 veces, ¿no? O esta semana estuve como muy enojada con él, caí mucho en el enojo, o caí mucho al discutir, o esta semana no hice nada especial para él, una cena. Entonces tú con tu discipuladora puedes hacer esos planes de que, mira, estoy haciendo esto por mi esposo, y vas a ver que tú vas a ir viendo tus avances y vas a ir viendo qué es lo que te falta hacer. No, dice aquí, para amar y soportar al no amable, y para amar al no amado, al que no te ama. Es un desafío, hermana. Necesitamos llevar a la aconsejada a mirar quién es Dios y quién es ella en relación a Él, y qué es lo que Él quiere de ella. Ella no está sola, está completa en Cristo Jesús, es su compañero más cercano. Hermana, tal vez ha sido muy doloroso, etapas de tu matrimonio, circunstancias o situaciones de tu aconsejada, y te ha dolido lo que te comenta. Pero yo quiero invitarte a que tú puedas leer Colosenses 2:10 y toda la carta de Efesios. ¿Sabes por qué? Porque aquí Dios te dice que tú estás plena en Cristo, que tú estás completa. Y en Efesios te da la identidad como hija de Dios, como escogida, como ser parte de adoptada de ese pueblo santo. Y Dios te dice eso porque te ama. Y eso de verdad, hermana, cuando tú te sientas frustrada, enojada, dolida, que no ves cambios en tu esposo o hasta en ti, porque te puedes sentir frustrada y amargada, ve con Dios, ora. Pero también te recomiendo que leas estas escrituras y lee la carta de Efesios para que tú entiendas quién es Dios y quién eres delante de Él y qué es lo que Él te va a pedir. De verdad, eso te va a dar mucha esperanza, hermana. Te animo a que lo hagas. Siguiente, por favor. Mira, también algo que es muy recomendable y que es una estrategia valiosa, no devolver mal por mal. Hay un matrimonio, este libro tiene varios ejemplos de matrimonios, y entre ellos hay una mujer que se llama Susan y su esposo se llama también Roger. Ella está llamando por teléfono muy contenta con su amiga, y llega el esposo enojado y le dice, ¿sabes qué? Déjame hablar, me urge. Él estaba muy enojado. Entonces ella le empezó a discutir y le empezó a decir de cosas, empezó a pelear y empezaron a discutir. Y esas son escenas, hasta a veces yo me puse a reflexionar en mi propia vida, hermana, aunque mi esposo sea discípulo, a veces he tenido yo que reconocer cuando yo la he regado, cuando a veces mi esposo me ha tenido que llamar la atención, es así como me hablas, no está bien. Pero imagínate, si nosotras no tenemos la actitud de Cristo, yo quiero invitarte a que leamos Primera de Pedro 3:9. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte, porque al contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. Hermana, yo quiero animarte mucho, que animes a tu aconsejada a poder contenerse, a poder ejercitar el dominio propio.
Y esto es un desafío, hermana, de verdad es un desafío cuando tienes un esposo que grita, que ofende, que avienta cosas, que maltrata, que hiere con sus palabras, con sus acciones, pero necesitamos aprender a seguir las pisadas de Jesús y ser prudentes, cautelosas, aprender a guardar silencio. Si en ese momento está la situación o está la problemática dura, el conflicto, pídele un tiempo a tu esposo, permíteme tantito. Te sales, caminas y regresas, te vas a orar, o si no después, ¿sabes qué te parece si lo hablamos en la noche? Para que él no se sienta como que lo dejas fuera. Eso es muy bueno, hermana, que lo empieces a ejercitar, a trabajar, y no nada más es para las hermanas que sus esposos son incrédulos, también para mí me lo tomo. Después dice acá, hermana, aliéntala a tomar la actitud de Cristo. ¿Qué es esto, hermana? Necesitamos seguir las pisadas de Jesús. Ella debería de ver su matrimonio con un incrédulo, no como una cruz que soportar, sino como una maravillosa oportunidad que Dios permite en la cual practicar ser como Jesús. Fíjate, necesitamos a veces ayudar mucho a nuestras aconsejadas porque no es tan fácil vivir con alguien que no ama a Dios, que no tiene los mismos principios o los valores. Pero si la hermana entiende esto, que Jesús la ha perdonado, que Jesús la ha limpiado, que Jesús la ha hecho nacer de nuevo, que Jesús le dio una vida nueva, si ella puede entender cuánto Dios la ha soportado, de que a veces no queremos orar, a veces no queremos leer la Biblia o a veces no quieres perdonar a alguien, cuánto Dios ha dado por ti, vas a entender más pronto esto y vas a sentir misericordia y compasión por tu esposo. Va a ser más llevadero cuando tú sigas las pisadas de Jesús. Siguiente, por favor. Perdonar cuando él falla. Eso es un reto, hermana, ¿no? Porque de verdad, a veces cuando alguien te lastima o es hiriente, o cuando ya lleva muchos años con ese tipo de vida, que a él le gusta herir a cada momento, pero déjame decirte que una verdadera hija de Dios perdona. Y si le cuesta trabajo a tu aconsejada perdonar, yo te quiero invitar que la ayudes a volver a ver la cruz, que mire el sacrificio de Jesús, que vea cuánto él ha amado y ha sacrificado por ella. De verdad que eso la va a ayudar mucho a reflexionar, que el perdón es una decisión. Mira, vamos a Efesios 4:32. Por el contrario, sean amables unos con otros. Dice, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado por medio de Cristo. ¿Qué dice esto? Que perdonemos al otro, porque Dios nos ha perdonado también a nosotros. Ejercita también hacer el bien, hermana. Trabajemos en hacer el bien, en ayudar a nuestras aconsejadas. ¿Qué significa hacer el bien? Conocer a tu esposo, estudiarlo, qué le gusta, qué no le gusta. Si le gusta la comida calientita, que si no le gustan los frijoles, pues le hago otra cosa, por ejemplo. O a veces como esposas discípulas, salimos mucho a la calle, somos muy independientes y el esposo necesita que tú le digas, esposo, voy a salir, ¿no? O sea, sé considerada, ¿no? Porque también no podemos ser independientes porque eso le causa enojo a tu esposo. Tampoco hagamos que él peque. Entonces, ten mucho cuidado, mucha cautela en eso, hermana. Yo te pido que cheques qué cosas tú puedes hacer para él, ¿no? Hablar bien de tu esposo, también eso es bueno. Orar por él también, lo que hablamos. Siguiente, por favor. Respetar al esposo. Hermana, a veces tu esposa puede decir, ¿cómo voy a respetar a mi esposo si no me ama, no me atiende, se enoja, me hiere, me lastima? Déjame decirte que el respetar al esposo es un signo de obediencia a Dios. No es porque si tu esposo te trata mal, simple y sencillamente necesitas aprender a poner límites con tu esposo también, pero la otra,
Necesitas entender que lo vas a hacer por amor a Dios, por obediencia a Dios, por alabanza y honra a Dios, no porque tu esposo se lo merezca, porque sabemos que él es el inconverso, él no es el discípulo, la discípula eres tú. Y mira, lo vemos en Primera de Pedro 4:14, si los insultan por llevar el nombre de Cristo, dice, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes, ¿no? A veces podemos justificar nuestras acciones en el aspecto de ser irrespetuosas, ¿no? Y déjame decirte, hermana, que tú eres responsable de tus acciones, de lo que tú hagas, de lo que tú permitas. Por eso no podemos echarle la culpa al esposo, es que yo no lo respeto porque él no me respeta. No, hermana, eso no es de cristianas. Necesitamos aprender a ser respetuosas. Y en el versículo 19 dice, de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y con conciencia su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. ¿Qué significa eso, hermana? Que Él no va a fallar en tu vida. Actuar prudentemente. Yo sé, hermana, que es un reto actuar de esa manera. Cuando tenemos a un esposo como Nabal, quiero platicarles tantito de esta historia. Nabal es un hombre terco, testarudo, necio, broncudo, si tú quieres. Y Abigail es una mujer hermosa, radiante, humilde, sencilla. Te invito mucho, hermana, que ayudes a tu aconsejada a leer Primera de Samuel 25, todo ese capítulo. ¿Sabes por qué? Porque ahí se nota qué fue lo que hizo Abigail, cómo lo hizo, qué dijo, de qué manera. Y fíjate, ¿no? O sea, imagínate que David, muy contento, venía de la batalla con su ejército y mandó a uno de sus soldados, ¿no? Ve con Nabal que queda cerca, ¿no? Te estoy hablando de una historia. Y ya llega el soldado y le dice a Nabal, queremos pedirle que nos dé de comer porque venimos de una gran batalla y de una gran victoria. Y Nabal le dice, ¿cómo? Dice, si ustedes, yo ni siquiera sé quién es David, ¿no? Porque el soldado le dijo, vengo de parte de David. Y Nabal burlándose y dice, no, yo no le voy a dar nada a ese hombre, ¿qué tal si es un ladrón? Imagínate, entonces el soldado se va y Abigail, muy astuta, escuchó la conversación. Al pasar el tiempo, Abigail, pues dice, ¿qué voy a hacer? Este David va a venir y va a acabar con la ciudad. Y fíjate que así iba a pasar. David en el camino, pues se enteró de lo que pasó y estaba muy enojado. ¿Cómo es posible si yo apoyé al rebaño de Nabal, lo cuidé para que no se lo robaran, lo protegí y ahora que le estoy pidiendo que nos dé de comer no quiere? Pues vamos a ir a acabar con toda esa ciudad. Imagínate, Abigail temblando se puso a orar, se hincó y le pidió a Dios sabiduría. A veces como esposas necesitamos ser muy prudentes y actuar rápido, con inteligencia. ¿Por qué? Porque a veces nuestros esposos pueden tomar malas decisiones y eso puede, de verdad, hermana, detonar un desastre. Necesitamos aprender a ser rápidas, cautelosas como Abigail. Y Abigail, dicen, denme de lo mejor, súbanmelo al burrito, me llevo la mejor carne, el mejor pan, todo lo que ella tenía para llevárselo. Y en el camino se encontró a David y se hincó y le dijo, perdón por mi esposo Nabal, que es un poco testarudo. Pero imagínate, ella pudo influenciar para su esposo. Nosotras también lo podemos hacer, hermana. Sigamos siendo un buen ejemplo para nuestros esposos y sigamos influenciando. Ayuda en eso a tu aconsejada. Perseverar y soportar. Yo sé que es un reto porque Dios no va a cambiar las circunstancias o probablemente sí, no lo sabemos. Porque lo que Dios quiere cambiar, hermana, es tu corazón. Quiere que seas más como Jesús, como su Hijo. Y eso lo podemos encontrar en Santiago y Tesalonicenses 1. Las puedes apuntar para que tú las vayas, las examines, las leas. Por favor, siguiente. Algo que necesitamos también ayudar a nuestra aconsejada, desafiar la tiranía de un esposo. ¿Por qué? Porque los esposos pueden ser alguien con mucha autoridad, con mucho poder, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tu esposo te dijera, pues ahora venme a comprar
1000 pesos de vino a la vinatería, ¿no? O veme a comprar cigarros, o ven, acompáñame a ver esta película con escenas sensuales, ¿no? Y tú, hermana, puedes decir que no lo puedes hacer porque no es correcto. Y de una forma amable, suave, tranquila, serena, tú lo puedes ayudar. Siéntete con el valor de poder ayudar a tu esposo cuando caiga en pecado, ¿no? Porque hay muchos esposos que hasta te pueden decir, quédate aquí con mis amigos, ¿no? Conviviendo con ellos y tomando. No, hermana. Tú puedes decir que no. ¿Por qué? Porque tienes la autoridad de Cristo, tienes tus valores, tus principios, tu moral. También conozcas sus límites de su responsabilidad. Hay cosas, hermanas, que nosotras podemos cambiar y que podemos mejorar. Y esa es tu responsabilidad. Siempre lleva a la hermana aconsejada a mirar qué cambios tú crees que puedes hacer. Porque luego a veces te puede decir la hermana, es que me critica mucho mi esposo, mi aspecto, mi físico, casi quiere que me vaya a hacer una cirugía. No, hermana, ve a la Biblia y recuerda a esa mujer que Dios siempre quiere que seas. Esa mujer con un espíritu suave y apacible. Que esas sean tus coronas, que esas sean tus joyas, que seas una mujer tranquila y serena. Recuerda eso. Y también examina la crítica de tu esposo, ¿no? También analízala, ¿no? Si tu hermana dice, sabes que yo miro esto, pues sea atractiva más para tu esposo, o arréglate más, sea hacendosa, busca ser agradable para tu esposo. Si hay cosas que puedes hacer, hazlas, hermana. El siguiente, por favor. También aquí, hermana, necesitamos llevar mucho a la aconsejada a establecer descanso y recreación. Cuando tú tienes un esposo que es incrédulo, hay mucho desgaste físico, mucho desgano, porque imagínate estar con alguien que no cree en el mismo Dios que tú. Necesitamos llevar a nuestra aconsejada a poder dormir bien, dormir las horas adecuadas, también a comer adecuadamente y hacer ejercicio para que ella pueda recibir fuerzas y energía para todo lo que le espera en su día. De esa forma ella va a tener energía. También es muy bueno que pase tiempos con mujeres, con sus amigas, ¿no? Eso de verdad es muy valioso, que pueda ella poder salir con ellas, convivir, tomar un cafecito, ¿no? Y eso lo podemos ver en esta escritura de reunirse con mujeres maduras cristianas. Hermanas, gracias a nuestras Noemís, que son las que nos aconsejan, a las que nos acompañan. Recomiéndale, hermana, pasa tiempo con esa hermana, que es sabia, que es prudente, que también puede guardar confidencialidad. Pero ten mucho cuidado, hermana, al poder platicar cosas de tu esposo. No lo veas como chisme, sino velo como es para que yo crezca, para que madure y cómo yo poder ayudar a mi esposo. También podemos ayudar a nuestras aconsejadas a usar de manera activa sus dones y talentos. ¿Cómo puede ser eso, hermana? Ayúdala a organizarse. Todas podemos servir a Dios dando un granito, ¿no? Por ejemplo, si puede hacerle una llamada a una hermana, si puede ir a visitar a una hermana enferma o darle una tarjetita, hermana, eso sería fabuloso. Claro, no dejando afuera ni a su esposo ni a sus hijos. De verdad, hermana, hay cosas que podemos hacer y quiero leerte esta escritura en Mateo 11, 28, 30. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán en mi descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es ligera. Fíjate que Dios nos ayuda a descansar en Él. Siguiente, por favor. Fíjate, las circunstancias difíciles requieren elecciones difíciles, hermanas. Yo sé que es un reto, un desafío, pero con la ayuda de Dios lo vamos a lograr, con consejería, con ayuno, con oración, con cambio de acciones, de actitudes, de no pagar mal por mal, porque sí se puede hacer, hermana. Mi esposo es un milagro de Dios, él era inconverso y Dios lo transformó, se hizo discípulo.
Entonces yo quiero llenarte de mucha esperanza que Dios tiene tiempo. Hermanas, hay hermanas aquí que tienen ya 20 años de casadas con un inconverso, 30 años. Hermanas, gracias por amar a tu esposo, gracias por seguir adelante, gracias por tus cambios, gracias por tu ejemplo, gracias por tus acciones prudentes, gracias por tu voz, por tu ayuda para tu esposo. ¿Por qué? Porque Dios toma en cuenta todo lo que haces. Fíjate, dice aquí, si te empeñas en esforzarte en ser una esposa piadosa, Dios se mostrará más de él. Conocer al Dios es lo más maravilloso y lo más dulce y fascinante y glorioso que alguna vez tendrá. Fíjate lo que dice aquí, ¿no? Que conocer a Dios es lo más maravilloso, hermana, lo más fabuloso, lo más grandioso. Dice aquí, su obediencia devota puede poner una sonrisa en la cara de Dios. Eso es lo que puede hacer tu obediencia, hermana, robarle sonrisas a Dios. De verdad, llénate de Dios. Acuérdate de Nehemías, con una mano construyendo y con la otra regocijándose, gozándose en su relación con Dios. Siguiente, por favor. Y quiero terminar con esta escritura, hermanas, de Gálatas 6, 9, 10. Así que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todas y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Hermanas, sigamos sembrando. Nada es seguro, aún las que tenemos a nuestro esposo discípulo. Sigamos trabajando, sigámonos empeñando en hacer el bien y sigamos ayudando a nuestras hermanas a seguir las pisadas de Jesús, a seguir sembrando, a seguir amando al no amado, a seguir amando al que a veces te puede herir o lastimar, pero llénate de compasión y misericordia para él. Hermanas, pues muchísimas gracias por escucharme. Esto les quería compartir. Espero sea de mucha ayuda.